bien. Para poder entender las patologías a nivel congénito, les voy a hacer un breve recuento de cómo se forma en ese embrión, o a partir de cuándo y cómo se forma en ese embrión, el aparato digestivo. En la cuarta semana de gestación, en ese embrión comienza a desarrollarse una capa germinativa que ya les había comentado yo, les había dicho ectoblasto, mesoblasto, endoblasto. Comienza este endoblasto, a proliferar sus células a partir de la cuarta semana de gestación y comienza a partir de este endoblasto a formarse el aparato digestivo. ¿Cómo se forma? Formando tres intestinos. Un intestino que se va a llamar intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio, intestino primitivo posterior. Ahí están los tres intestinos. El intestino primitivo anterior comienza desde el estomodeo, que es la boca. En ese momento se llama estomodeo y termina a nivel de lo que es el hígado. El segundo intestino primitivo medio comienza desde el hígado y va a terminar hasta la mitad derecha del colon transverso. Y el intestino posterior va desde la mitad derecha del colon transverso hasta lo que se llama membrana cloacal, que la membrana cloacal no es más que el ano. En ese momento se llama membrana cloacal. ¿Por qué? Porque está tapada, está cerrada por una membrana. Lo mismo que el estomodeo, está tapado por una membrana. Ese estomodeo, la membrana que está tapando el estomodeo se llama la membrana bucofaringea, y la membrana que está tapando la cloaca se va a llamar precisamente la membrana cloacal. Listo, se formó. ¿Y qué particularidad tiene estos intestinos? Que son muy grandes, ¿sí? Se desarrollan mucho y resulta que ese embrión todavía es muy pequeño, ¿sí? El embrión para esa cuarta semana de gestación es muy pequeño. Entonces aquí estaría el estomodeo, el intestino primitivo anterior, y miren lo que sucede. El intestino primitivo medio se mete dentro de un conducto que tenemos afuera, que se llama el conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? Se llama ese conducto, y se mete ahí el intestino primitivo medio. Y después viene el intestino primitivo posterior, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que las vísceras que se forman a partir del intestino primitivo medio, o sea, el páncreas, todo lo que es el duodeno, el yeyuno, el ilion, colon ciego, colon ascendente, hasta la mitad derecha del colon transverso, se van a formar por fuera del abdomen del embrión, por fuera. Y eso es normal, eso ocurre en todos nosotros. Y se va a producir esto que se llama la hernia fisiológica, ¿cierto? Esa hernia fisiológica, ¿hasta cuánto dura? Hasta la 10ª semana de gestación, ¿sí? Hasta la 10ª semana de gestación. ¿Qué sucede en la 10ª semana de gestación? El embrión se pega como un estirón, crece un poquito más rápido, ¿sí? Y entonces le da cabida a este intestino primitivo medio. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que estaba por fuera del abdomen del embrión, es decir, en el conducto ónfalo-mesentérico, al estirarse el embrión le da espacio, se mete a la cavidad abdominal, y eso se llama la regresión de la hernia fisiológica, que ocurre en la 10ª semana de gestación, ¿sí? Una vez que en ese conducto ónfalo-mesentérico se metió la víscera a la cavidad abdominal, se cierra el conducto ónfalo-mesentérico y ya no se va a llamar conducto ónfalo-mesentérico, sino que se va a llamar cordón umbilical. Conducto ónfalo-mesentérico, ¿qué significa ónfalo? Ónfalo es cordón umbilical. Y mesentérico, mesenterio, vísceras abdominales. Pero como en la semana 11 ya no hay ahí en ese conducto, ya no hay vísceras, entonces queda solamente el cordón umbilical, la parte del ónfalo.
la parte del óvalo, ¿cierto? Bueno, entonces, entendiendo un poquito lo que sucede, bueno, sí. Entonces, entendiendo un poquito lo que sucede en esa 10ª semana de gestación, ¿cuáles son las posibles patologías congénitas que pueden surgir en este caso? Dos de esas patologías congénitas se deben precisamente a la reducción de esa hernia fisiológica. Uno, puede suceder el caso en que no se revierta la hernia fisiológica. O sea, no se metan las vísceras del intestino primitivo medio, no se metan a la cavidad abdominal del embrión, sino que se queden ahí durante todo el embarazo. Se quedan ahí afuera. Y eso se va a llamar gastrosquisis. Gastrosquisis. Entonces el niño nace con las vísceras por fuera, las vísceras del intestino primitivo medio, ¿sí? Principalmente lo que es intestino delgado, nace con eso por fuera. Obviamente ya se le ha hecho ecografías a la señora, ¿sí? En la primera ecografía que se le hace a la mamá, ¿sí? En el primer trimestre del embarazo ya se sabe si el niño viene con gastrosquisis o no. ¿Por qué? Porque la primera ecografía se hace más o menos en la semana 12, 13, y ya ahí se tuvo que haber revertido la hernia fisiológica, ¿sí? Entonces desde la primera ecografía se sabe que el niño viene con gastrosquisis, ¿sí? Entonces ese embarazo no es un embarazo de alto riesgo, pero ese embarazo o ese parto no se le da parto vaginal, se le da parto cesárea. ¿Por qué? Porque aquí adentro, en el vientre de la mamá, esas vísceras están protegidas por el líquido amniótico. Por eso no le pasa nada al bebé. A esas vísceras, pues, no les pasa nada. Pero tan pronto nace el bebé, tan pronto se hace la cesárea, ese líquido amniótico se saca, se pierde, por así decirlo. Cuando el ginecólogo está haciendo la cesárea, pues al abrir empieza a salir líquido amniótico y ese líquido amniótico se va drenando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se incide en el útero, se pierde el líquido amniótico, ahora sí la víscera queda desprotegida, ya no hay nadie quien la proteja, ¿sí? Entonces esa víscera no se puede tocar, porque donde se toque se necrosa. Entonces ya como el ginecólogo sabe que el niño viene con gastrosquisis, pues la cesárea va a ser mucho más cuidadosa y se tiene listo una falsa pared abdominal. ¿Señora? Se tiene una falsa pared abdominal. Entonces se saca al niño con cuidado tratando de que el médico no toque la víscera. Una vez que se saca al niño se tiene ahí se llama la bolsa de Bogotá, y en el evento que no se tenga la bolsa de Bogotá, es una bolsa de suero, es una bolsa de lactato de 1000, de las grandes, de 1000, y se sutura para cubrir la víscera. Mientras que se le hace la plastia, la corrección, se le hace la abdominoplastía a ese bebé, que no es una cirugía de urgencia en el sentido de que el niño se vaya a morir, no, es una cirugía de urgencia porque, pues, recuerden que la víscera está por fuera. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y ahí qué ponen? O sea, una malla, o qué ponen, con qué reconstruyen. Después se coloca malla y se reconstruye la pared abdominal. Así no hay probabilidad de que se dilate. Por eso la malla no permite, no evita que se protruya nuevamente, ¿sí? Entonces se programa la cirugía lo más rápido posible, pues para meterle las vísceras en la cavidad abdominal a ese bebé. ¿Y eso no se puede una vez operar? Sí, pero como es una cirugía, digamos que relativamente de urgencia, hay que hacerle primero exámenes al bebé para ver cómo está la glicemia del bebé, cómo está la hemoglobina, el hematocrito, el corazoncito, se le hace un electro, ¿sí? Entonces, es una cirugía que esa reversión se hace no inmediatamente, pero sí en los próximos días, se hace rápidamente. Señor. ¿Y mientras pasan esos días no hay probabilidad de que el bebé muera? Para nada. Pero se le dejan sin vía oral. No, sí, el niño tiene vía oral, pero no es lactancia, Ah, porque de pronto la mamá en la lactancia lo puede, No, porque entonces la mamá se ordeña
teterito y se le da esa leche materna en tetero, mientras que se opera el niño. ¿Sí? Y en la cirugía es abrir el borde alrededor de la víscera, abrir, se introducen las vísceras y se cierra. Y pesante se coloca una malla, como las que se colocan en las herniorragias. Se coloca una malla para proteger y evitar que nuevamente se protruya. Tengo una pregunta, profesor, decía que cuando está cerrada el esfínter de la boca y del ano, más o menos a qué tiempo se abre o cuando nace. ¿Cuándo se rompen estas membranas, la membrana bucofaringe y la membrana cloacal? En la 5ª semana de gestación. Y ya a partir de la 5ª semana de gestación el niño empieza a tragar líquido amniótico, empieza a comer líquido amniótico. Desde la 5ª semana de gestación. ¿Sí? Esa es la gastrosquisis. Ahora, existe otro problema congénito que es parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que, listo, está el conducto encefalomesentérico, está la víscera del intestino primitivo medio, comienza a revertirse la hernia fisiológica y llega un momento en que se detiene y no sigue revirtiéndose. Entonces se cierra el conducto encefalomesentérico y queda apretado, queda el anillo del cordón umbilical, queda apretando un poquito una parte de la víscera del intestino primitivo medio, que principalmente, más que todo, tiene que ver con la parte del ilio, o sea, la parte terminal del intestino delgado. Y eso es lo que se llama divertículo de Meckel, un pedacito nada más. No fue toda la víscera, sino un pedacito. El resto de la víscera está a nivel abdominal, ¿sí? Y eso es lo que se llama divertículo de Meckel. Ese es el divertículo de Meckel. ¿Sí? Cuando se hacen las ecografías y todo eso, no se puede ver el divertículo de Meckel, porque sí, efectivamente hubo una regresión y es simplemente un pedacito que está siendo pinzado, por así decirlo, por el anillo del cordón umbilical. Pero estos niños se les confunde mucho, o el diagnóstico diferencial principal del divertículo del Meckel es la intolerancia a la lactosa. Estos niños, cuando lactan, inmediatamente tienen diarrea o tienen vómitos. Entonces lo primero que se piensa que es, entre comillas, entre las dos patologías, lo primero que se piensa es que el niño tiene una intolerancia a la lactosa. ¿Sí? Entonces la mamita lo pone a lactar, vomita el niño, o por lo general no tanto es vómito sino diarrea. De por sí que las deposiciones del niño durante los primeros meses de vida extrauterina son diarreicas. ¿Por qué? Porque su dieta es ¿qué? Líquida. Su dieta es líquida, leche materna. Inclusive en la medida que se le empieza a incluir la dieta complementaria, que la mamita empieza por ahí que con cremitas, que por ahí unos juguitos de ciertas frutas, todavía sigue siendo como líquida la deposición, o muy blanda tirando a líquida, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que es una diarrea frecuente. Apenas el niño lacta, inmediatamente a los pocos minutos el niño empieza con diarrea. Apenas el niño lacta, está la mamita dándole pecho, está lactándolo, y por ahí a los 15 minutos de la lactancia el niño defeca, ¿sí? ¿Es normal? Sí, pero no es normal que el niño defeque inmediatamente después de la lactancia. Entonces eso empieza, como les digo, empieza a llamar la atención, y lo primero que se piensa es que el niño tiene una intolerancia a la lactosa. Se le mandan a hacer los exámenes para ver si el niño tiene intolerancia a la lactosa, y los exámenes salen negativos. Mientras que salen los reportes de los exámenes, se le cambia la leche, o sea, se le dice a la mamita que no lo lacte, ¿sí? Pues toca, de pronto, como la mamá está bien, durante la estancia hospitalaria, la mamita de esa leche se ordeña y se lleva a un lactario para darle la leche a otro niño, ¿cierto? Pero cuando el niño ya está en la casa, entonces desafortunadamente al principio la leche hay que botarla, porque si no le genera mastitis a la mamá, ¿verdad? Entonces se le pone esas leches maternizadas que hay hoy día, que en Fagrow, que en Estógeno 1, y bueno, ese tipo de leche se les da y el niño sigue en las mismas. Entonces es ahí cuando ya dicen, no, esto no es intolerancia a la lactosa. ¿Cuál otra manifestación se presenta? Que posterior a la lactancia, ¿sí? Después de que el niño lacta, se presenta distensión abdominal, ese abdomen del niño se abomba muchísimo y se presentan muchos gases, pero no flatulencias, ¿sí? Sino que se llena de gases el niño y empieza a llorar.
¿sí? Entonces la mamita piensa que es que no le saqué muy bien los gases y empiezan a tratar de sacarle todos los gasecitos y bueno, el niño empieza a expulsar esos gases a través de los eructos o a través de la flatulencia. Pero lo que llama la atención es que justamente ese proceso de distensión abdominal se lleva a cabo es posterior a la lactancia. ¿Sí? Cada vez que el niño coma, al ratico se pone distendido el abdomen de ese niño y empieza ese niño a llorar y toda esa cuestión. ¿Sí? Esos son como los signos que más o menos pueden orientar al diagnóstico de la enfermedad. Muy bien, tenemos otra patología que no tiene nada que ver con esto, que se llama el megacolon congénito. ¿En qué consiste el megacolon congénito? Consiste en que una parte del intestino, principalmente el intestino grueso, no tiene inervación. La parte de la inervación del intestino grueso está dado por unos plejos, dos plejos, uno que se llama el plejo mientérico y el otro que se llama el plejo submucoso. Esos dos plejos nerviosos, pues obviamente están constituidos por unas fibras nerviosas que van a llegar hasta el colon y son los responsables de la peristalsis, son los responsables de llevar el estímulo para que ese colon comience a moverse y vaya movilizando los residuos que en este momento se llaman materia fecal, heces, y lo vayan movilizando para que lleguen hasta la ampolla rectal y se produzca la defecación. ¿Qué sucede en estos pacientes? Que justamente en una parte del intestino grueso no hay esa inervación. Entonces esa parte del intestino grueso no tiene inervación. La pregunta es la siguiente: si esa parte del intestino grueso no tiene inervación, ¿habrá peristalsis en esa parte? No, porque no tiene nervios. Entonces no le va a llegar a esa zona, no le va a llegar estímulo para que esa zona se movilice. Pongámosle que sea algo como así. Bueno, esto no tan grande. Bueno, muy bien. Entonces imaginémonos que esta parte es la parte denervada, o sea que no tiene inervación. Entonces empezó a movilizarse los desechos, ilion, ciego, colon ascendente, colon transverso y empieza colon descendente. ¿Hasta dónde llega esa materia fecal? Pues hasta el sitio donde comienza la zona denervada, o sea, hasta aquí llegaría la materia fecal. Más materia fecal. ¿Y qué pasa en esta zona? ¿Comienza qué? Comienza a acumularse la materia fecal y esa acumulación de la materia fecal me va ¿qué? Dilatando esa porción proximal del colon. ¿Proximal a qué? Proximal a la zona denervada. Y esto es lo que se llama megacolon congénito. Uno creería que cuando uno ve las imágenes, ¿sí? Cuando uno ve los colon por enema y toda esa cuestión, que el problema está aquí. Y no, el problema no está acá, el problema está después de la zona del megacolon. El problema está después de la zona dilatada. Entonces simplemente lo que el megacolon me está diciendo es, bueno, aquí se está impactando la materia fecal, ¿sí? Y el problema está aquí, ¿dónde? Después. Después. Ahora, dependiendo de qué tan extenso sea la zona denervada, pues precisamente ahí vendrá el tratamiento. En la mayoría de los pacientes, afortunadamente, en la mayoría de los pacientes, la zona es pequeña, la zona denervada es pequeña. Y entonces el paciente no requiere cirugía, sino que con medicamentos procinéticos, con una dieta procinética, esto puede mejorar. ¿Sí? ¿Qué es eso de medicamentos procinéticos? Por ejemplo, ustedes han visto por televisión ¿cómo es? El Ciruelax, ¿sí? Hay otro. ¿Cómo? El PEC. El Vitacodil. No. Bueno, esos que hay para estimular la diarrea, mejor dicho. ¿Sí?
Eso sería uno, y dos, la dieta. Entonces decirle a ese paciente, usted tiene que incentivar el consumo de agua, tiene que incentivar el consumo de alimentos ricos en fibras, como cuáles los alimentos. Entonces, que yo por lo general les aconsejo a los pacientes, coman papaya, coman ciruela pasa, coman pitaya, coman auyama, coman mango, coman el apio, el tallo de apio, ¿Cómo es que se llaman los medicamentos? procinéticos. El tallo de apio, que tiene fibra, coman eso. Y no coman tanta harina. No coman tanta harina, porque la harina tiende a disminuir un poco la peristalsis. Estos pacientes, ¿cuándo se les exacerba mucho a estos pacientes el megacolon, por así decirlo, o el estreñimiento? Cuando consumen los granos. A estos pacientes no es aconsejable comer frijol, comer lenteja, comer garbanzo, eso no lo deben comer. A lo sumo, yo he visto a los nutricionistas y a lo sumo le dicen 1 o 2 veces al mes. Y por ejemplo, si es el frijol, que sea frijol verde, no ese frijol seco. Lenteja, no, porque es seca. Garbanzo, no, porque es seco. Lo que se les da permiso, lo he visto a los nutricionistas, lo que le dan permiso de consumir es el frijol verde, ese que se desgrana y, ¿sí? No el que está en bolsas. Eso. Si la extensión, si la zona de enervación es muy extensa, toca operar. Hay que hacerles a los pacientes colectomía. Hay que quitarles ese pedazo de colon. ¿Por qué? Porque si no, esto se va impactando, ¿sí? Y sigue subiendo esa impactación fecal, se va acumulando la materia fecal. Y llega un momento en que, ¿qué creen ustedes que le puede pasar a esa impactación fecal? ¿Cómo? Otra palabra es que está ya, ¿no? Perforar. Se puede perforar ese colon y pues todo este contenido de materia fecal va a salir al peritoneo y me va a generar los cuadros de peritonitis. Y ustedes saben que los cuadros de peritonitis pues pueden en un momento determinado ser mortales, ¿sí? Ese es el megacolon. Mírenlo acá, ¿sí? Mire cómo está dilatada esta parte. Entonces, gas que tiene, ¿sí? Entonces, uno creería que el problema está acá, no, el problema está acá. ¿Verdad? Bueno. Muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes sobre